Bien, pues voy a grabar algo sobre lo que es la lógica, lo que es el pensamiento correcto y pensamiento verdadero. Son dos cuestiones ahí que a veces nos podemos confundir, porque son cosas aparentemente que son sinónimos, pero no es así. Ahorita vamos a irlo viendo. El pensamiento correcto es, digamos, aquello que sigue una regla de la lógica, ¿verdad? Por ejemplo, que se llega a las conclusiones que parten de las premisas y que los términos son consistentes, o sea, que el mismo término no utilizamos otro sinónimo, sino que tiene el mismo sentido, ¿no? Decir la palabra cerca puede significar una división de un terreno sobre otro, pero también quiere decir una cuestión de distancia, ¿no? Entonces la palabra tiene que tener el mismo significado en la misma digamos, silogismo, lo que estamos en la misma deducción, ¿no? Entonces, por eso tiene ciertas reglas, ¿no? La cuestión de la lógica y entonces seguir esas reglas, pues llegábamos a un pensamiento correcto, ¿verdad? Pues ahora el pensamiento verdadero, pues podemos decir que es aquel que es consistente con la realidad o es coincidente, ¿no? Con el mundo real, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, se puede tener un pensamiento correcto, pero que no es verdadero, si así puede suceder, ¿sí? Pueden coincidir las dos cosas, correcto y, y un pensamiento que no es verdadero, o a la inversa, un pensamiento verdadero, pero que es lleno llega que si utilizamos incorrectamente la lógica, pues nos va a llevar a un pensamiento o una conclusión falsa, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, hablando sobre el pensamiento correcto y que no es verdadero, sin una deducción, nuestro seguimiento de las reglas de la lógica son correctas, pero partimos de una premisa falsa, ¿verdad? Entonces nuestra pensamiento es correcto, pero falso, ¿sí? Ahora, un ejemplo, por ejemplo, podemos decir todos los franceses son americanos. Mi amigo Jan es francés, por lo tanto mi amigo Jan es americano. O sea, estamos partiendo de una premisa falsa, ¿sí? Y aunque nuestra deducción todo es correcto, ¿verdad? Pero al partir de una premisa falsa, nuestra conclusión regularmente es falsa, ¿sí? Porque porque puede ser, ahí es el pensamiento correcto, pero una conclusión falsa, ¿verdad? O sea que no es verdadero. Bien. Por ejemplo, en un seguimiento las reglas de la lógica es correcto, pero es falsa su conclusión, ¿sí? Porque parte de una premisa falsa, ¿sí? Este es el caso de lo que estaba comentando. O sea, hay un caso inverso en el que se parte de las premisas verdaderas, pero el pensamiento es incorrecto, ¿sí? Hay casos así. Se parte de algo verdadero, pero pensamiento incorrecto. Y aunque la premisa pues sea verdadera, la conclusión regularmente es falsa, ¿sí? Por ejemplo, hoy está nublado. Siempre que está nublado llueve. Luego hoy lloverá. O sea, la premisa puede ser verdadera, ¿sí? Estamos hablando de que pues efectivamente lo contrastamos con la realidad y sí está nublado. Pero es falsa, es falso porque no siempre que está nublado llueve, ¿sí? Entonces ahí el pensamiento es incorrecto, la conclusión es incorrecta, es falsa, ¿verdad? Tendremos por tanto pensamiento incorrecto, conclusión falsa, pues no siempre que está nublado llueve, ¿sí? Pero también puede ocurrir que habiendo un pensamiento incorrecto puede tener una conclusión verdadera. Y aquí es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que teniendo esta situación, pues la, nosotros podemos tener un buen planteamiento, una buena conclusión, ¿verdad? O una buena conclusión, pero si no la defendemos con un buen argumento o con un seguimiento lógica, pues nos lo van a tumbar, ¿verdad?
un ejemplo de ello. Por ejemplo, hoy hace frío. Los miércoles son cuando hace frío. Por lo tanto, hoy es miércoles. ¿Sí? O sea, si efectivamente ese día se coincide con la realidad y que es miércoles, este, eh, eso es verdadero, pero las reglas son incorrectas. ¿Sí? O sea, no es producto de un uso adecuado del razonamiento, sino que tal vez procede de otras fuentes de conocimiento, ¿no? Tal vez vio el calendario y dijo ahí dice que es miércoles, ¿no? Y efectivamente viene de otras fuentes, pero no surge un razonamiento de que su conclusión, ¿verdad? Entonces, estoy utilizando ejemplos muy simples, muy sencillos, nomás para dar una idea de cómo son o cómo funciona esto de pensamiento correcto y pensamiento verdadero. Entonces, sobre este último ejemplo, ¿verdad? De que la conclusión es verdadera, pero no tiene un seguimiento de lógica, no hay lógica ahí, o no hay reglas de la lógica adecuadas, o correctas más bien, en este caso. Este, es común que en un debate uno de los debatientes esté argumentando a favor de la defensa de algo que es verdadero, ¿sí? El asunto es que si no utiliza esta forma correcta de la lógica, el adversario puede descubrir esas fallas y hacer notar ante una audiencia que desconoce el tema, y entonces es ahí cuando se pierde una buena propuesta, ¿sí? Entonces, si el debatiente o el que está, digamos, haciendo un argumento tiene esas fallas, aunque la conclusión sea buena y la propuesta sea buena, cuando la otra persona hábilmente descubre esas fallas, pues va a hacer notar a una audiencia que el tema no lo conoce y que no se sabe qué es lo mejor, ¿verdad? Pues ahí se pierde esa buena propuesta, ¿no? Por eso es importante tener las dos cosas, un pensamiento correcto y verdadero, ¿sí? Eso es lo ideal, este, partir primero de premisas verdaderas y llegar a premisas y a conclusiones verdaderas, utilizando obviamente un razonamiento correcto, ¿verdad? Entonces, hay veces que hay unas personas muy habilidosas que pueden partir de premisas verdaderas, ¿verdad? Conocidas, y que utilizan, digamos, la lógica hábilmente, pero para introducir falacias y a su vez sacar una conclusión que sea benéfica para esa persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si el razonamiento es o la intención es usar falacias para desviar la atención. Y hay que tener mucha habilidad para descubrirlas, ¿sí? Por eso es importante conocer lo más elemental de la lógica, ¿sí? Ahora, también hay personas muy habilidosas que introducen, digamos, una premisa que no es totalmente cierta, o más bien no es verdadera, y con ellos se hagan conclusiones también con mucha habilidad para beneficio de ellas. Primero tenemos que entender o descubrir, ¿verdad?, si lo que la premisa de la que está partiendo es verdadera. Para ello, pues tenemos que documentarnos bien y saber que lo que está diciendo es verdadero para saber si la conclusión va a ser verdadera, ¿verdad? Bien, pues eso sería en cuanto a este tema, y más adelante veremos algo sobre falacias u otro tipo de pensamiento de utilización de la lógica para fines ya más beneficio personal o pues, para engañar también. Bueno, sería todo.